Buenas tardes, amigos de Hoja Blanca. Estamos aquí en una nueva entrega de las entrevistas pandémicas. Ya sabéis, este género que este simpático virus chino nos ha obligado a crear para poder relacionarnos con nuestros autores. Hoy tenemos invitada a una invitada de mucha categoría, porque además tiene criatura nueva en los brazos, tiene libro nuevo, que es María Montesinos. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor. Encantada de estar con vosotros. Bueno, María ya estuvo en Toledo en octubre, creo recordar, cuando celebramos el Día de las Mujeres Escritoras. Sí. Y nada, pues ahora hemos tenido que celebrar esta entrevista en este modo online, ¿no? Que últimamente está tan de moda. Yo creo que hay Mm. que hacer de la necesidad virtud, y esto sirve también para acercar a autores, librerías y lectores, pues evitando el problema de la distancia, que es muchas veces pues, uno de los grandes hándicaps que tenemos a la hora de llegar a vosotros. Bueno, antes presento un poco a María. María es periodista, como yo, los dos hemos estudiado la misma carrera. No sé si llegaríamos a coincidir a la universidad o no. Yo sospecho que no, porque tengo pinta de ser un poco más mayor que ella. Así Bueno, que, bueno, no te creas, ¿eh? bueno, vamos a dejarlo ahí. Ay. Nos damos un estúpido velo, vamos a dejarlo ahí. No vamos a hablar en público de nuestras promociones. Luego ya sacaremos trapos sucios si es necesario. Bueno, ella estudió periodismo y se estuvo dedicando a la prensa escrita durante unos cuantos años. Escribió sobre viajes, casi una temática que a mí siempre luego me ha apetecido muchísimo tocar, sobre salud, bienestar. Y en el año 99, ya prácticamente al final del siglo pasado, pues deja el periodismo y se centra un poco más en la comunicación social dentro del mundo de las ONGs. En 2015 autopublica su primer libro, que fue La estúpida idea de dejarte ir. En 2016 autopublica el segundo, El mapa de mi piel, y me imagino que prácticamente a partir de este momento pues deja más tiempo en su vida profesional al tema de la escritura, y el mundo del periodismo pues queda un poco apartado. Sigue colaborando seguramente, pero está centrada ya, digamos, en el mundo de la escritura. María, quería empezar preguntándote por el tema de la autoedición, ¿no? Porque, bueno, son muchísimos los autores que hoy en día estáis en las librerías y que os ha firmado alguna editorial potente, pero que en su momento tuvisteis que empezar pues autopublicándose el libro, o bien en formato papel, bien en formato digital. Y me gustaría que me contaras, por una parte, cómo fue esa experiencia, ¿no? de autoeditarte, y, y luego cómo fue el proceso, sobre todo, de preparación de ese primer libro tuyo, con el que, digamos, diste ese salto al mundo literario. Bueno, a ver, yo cuando empecé a escribir tampoco iba pensando mucho en publicar con la primera novela, y cuando terminé la novela dije, ¿qué hago? Bueno, pues investigué un poco y la verdad es que lo que tenía muy claro es que no iba a enviarlo a ninguna editorial porque pensé que no que iba a ser que igual no iba a encajar tanto, y luego además si lo mandaba, yo soy impaciente en general, y hasta que me respondieran y tal, pues iba a tener un poco esa incertidumbre de saber qué iba a ser con mi novela, ¿no? Entonces investigué un poco y me encontré que en aquel momento ya estaba la herramienta de autopublicación en Amazon. Y la verdad es que me gusta la idea porque a mí en general me gusta hacerme mis propias cosas, controlar los procesos y tal, y pensé, oye, pues con esto yo creo que puedo controlar yo también la Ujú. publicación de mi primera novela. Y me lancé a la autopublicación. Sí que yo desde el primer momento me lo planteé como algo, o sea, como si yo fuera una editorial y fuera a sacar un libro y quería que fuera con la misma calidad, Ujú. apariencia y todo que si fuera una editorial. Es decir, intenté hacerlo de la forma más profesional posible porque era la forma que tenía de trabajar, es decir, no se me ocurría otra manera, y porque al final yo creo que también a cualquier lector le gusta comprar un libro que esté bien editado, ¿eh? Que yo como Ujú. lectora, al menos yo eso sí que lo cuido, lo miro cuando compro un libro. Y yo hice lo mismo para mis novelas. Porque Entonces, tú, cuando ese primer libro, María, lo sacaste tanto en formato digital como en formato papel. sí, Ajá. no, a ver, espera. No, empecé con digital.
el de la estúpida idea de dejarte marchar, y al cabo de un par de meses o 3 también lo publiqué en papel, pero en Amazon igualmente. Ajá. Vale, O sea, vale, vale, vale. Bien, bien. siempre ha sido en Amazon. Y, y la verdad es que funcionó muy bien y no hice nada. Es decir, fue muy curioso porque sí que es cierto que tenía un título, tiene un título atractivo, La estúpida idea de dejarte marchar, pues tiene un cierto tirón. Y luego la portada también era muy atractiva porque se ve una bombilla y llama mucho la atención, ¿no? Entonces yo creo que quizás eso, el hecho también de que Amazon también, no sé, pues hay veces que por algunas razones le gustes al algoritmo y funcionó bastante bien esa novela. Y la siguiente novela que escribí y que también iba a publicar, me pasó un poco lo mismo. Sí que veía que no era una novela tan adecuada para Amazon porque trataba temas a lo mejor un poco más serios, la primera era una novela de amor, así pues de un grupo de universitarios y tal, y en esta, y de periodismo también, que no es la primera vez, por cierto, que trato el tema del periodismo, porque a mí me gusta mucho ese tema, ¿no? En las novelas. Y en El mapa de mi piel, que fue mi segunda novela, trataba una historia de una mujer que ha superado un cáncer de mama, pero Ajá. digamos que tiene que reinventarse después de haber pasado por esa experiencia y se reinventa en el plano personal, profesional y también en sentimental, ¿no? Y la novela está escrita en un plan muy positivo, pero sí que es verdad que a lo mejor no era para publicarla en Amazon, pero coincidió justamente con que empezaba el concurso de autores indie de Amazon y Ajá. la presenté al concurso, con lo cual ni siquiera esperé a enviarla a la editorial, directamente según terminé de encontrar una portada, maquetarla y tal, la presenté al concurso de Amazon sin esperar nada más. Mm. Y bueno, es una novela que ha recibido muy buenas críticas, pero sí que es cierto que como yo me imaginaba, pues no vendí tanto No tuvo la como misma repercusión, ¿no? En ventas. esto es. Em, pero bueno, es una novela que a mí personalmente me encanta y estoy muy contenta con ella. Y después, la siguiente novela que me puse a escribir fue El Indiano. El Indiano Ajá. es una novela, fue la novela en la que empecé con el género histórico. La autopubliqué también. em, Funcionó también fenomenal, la verdad es que y recibió muy buenas críticas, etcétera. Y al año de haberla publicado, yo nunca me he planteado lo de la editorial, ¿eh? Cuando está autopublicada también en Amazon, ¿eh? Ujú. Porque al Sí. final yo estaba cómoda, digamos, por así decirlo, en el ecosistema este de Amazon. Y cuando llevaba un año publicada, pues se puso en contacto conmigo un agente literario, Pablo Álvarez, de Editamundo, me dijo que había visto mi novela en Amazon, que le parecía que podía tener bueno, pues un recorrido en editoriales Ujú. y que si me interesaba trabajar con él. Entonces yo le dije que como yo no había tenido ningún interés o sea, no había probado ni tenía contactos ni nada en editoriales, pues que me parecía bien que lo moviera él y a ver qué pasaba, ¿no? Y resultó que en cuanto lo presentó a varias editoriales hicieron una subasta y al cabo del mes prácticamente tenía ya un contrato encima de la mesa Qué bien. para esa novela. Y esa novela, la de El Indiano, fue la que la editorial Ediciones B la publicó, hicimos una revisión, le cambiamos el título, que ahora es Un destino propio, y la Ujú. publicó Ediciones B de Penguin. O sea, esa directamente ya salió en papel, no llegó a... Bueno, no, no miento, salió en las sagas, has dicho, las sacaste en digital y Claro, luego ya primero Penguin la sacó, fue, cambió el título. esto Ajá. es. Entonces, yo, vamos, que para mí fue
Primero fue una sorpresa enorme, después fue una emoción también súper enorme y estoy encantada. La verdad es que no me puedo quejar, he tenido No, bastante la suerte, como has impresión es podido que, ver. claro, tu experiencia en esa parte, al menos de la publicación, es en todo positiva, ¿no? Es decir, Sí, has tenido éxito de público, has tenido éxito de crítica y gracias a esas novelas publicadas, en concreto a esa última, ¿no? A la del Indiano, pues hay en este caso no es la editorial la que contacta contigo, pero sí es un representante que, bueno, que al final te consiguió abrirte la puerta de una gran editorial. Tú en algún momento cuando estabas autopublicando, o sea, cuando estabas como tú has dicho, bien dicho, en ese ecosistema de Amazon, ¿pensabas que que tú ibas a acabar donde estás ahora, ibas a acabar publicando en un sello potente, ibas a acabar con una edición en tapa dura, sólida en las librerías? O esto te pilló? O sea, nunca en tus mejores sueños te lo podías haber imaginado así. a ver, yo sí que me imaginaba en algún momento de mi trayectoria literaria publicando en alguna editorial. Lo de tapa dura y eso, hasta ahí no llegaba. En detalle ese a lo mejor no llegaba. Pero en editorial, una editorial grande sí que lo soñaba o lo imaginaba porque al final cualquier escritor pues quiere verse también en las librerías. Los escritores somos lectores y yo creo que el tocar los libros, el entrar en la librería, el manejar libros, pues nos gusta mucho y entonces a cualquier escritor, por lo menos hablo por mí, me hace mucha ilusión ver mi novela en una librería. Uh -huh. Entonces sí, yo sí que me lo imaginaba, pero no me lo imaginaba tan pronto. Tan rápido, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. esa primera novela, que es la que te da, digamos, a conocer ya en el mundo sólido, yo me refiero por ser palpable de las librerías, ¿no? Que luego se reeditó, se publicó con el nombre de Un destino propio. Cuenta la historia de Micaela, ¿no? Que es una joven que va a vivir acaba la localidad de Comillas, en Santander, ella es maestra, y allí, bueno, aparte de mil cosas más que la suceden, tiene una gran batalla pues, con los sectores sociales de la época y del pueblo porque ella se empeña en que las niñas, ¿no? También vayan al colegio, ¿no? Que luego Mm. yo creo que Micaela como personaje comparte algunos elementos, ¿no? Tiene algunos elementos en común con la heroína, digámoslo por decirlo de alguna forma, de la última novela de la que hablaremos en unos minutos. Mm. Tú has hablado antes, cuando has hablado antes de esta novela, has hablado de ella refiriéndote como si fuera una novela histórica. Tú, si tú trabajas en una librería, el otro día lo hablaba con otra compañera tuya de profesión, la obsesión que tenemos los libreros con etiquetar los libros, porque claro, tenemos que ponerlos en alguna estantería. Y a veces pues es cierto, es posible que esa obsesión nos supere, ¿no? Y a veces se nos vaya de las manos. ¿Tú un destino propio la ubicarías claramente en la sección de novela histórica? No lo sé, no lo sé. Es decir, a ver, yo creo que al final el lugar al que ocupen en una librería dependerá de los libros que acompañen a esa novela, ¿no? Porque los lectores también al final hemos creado un mundo en el que está lleno Uh de -huh. etiquetas y que las etiquetas facilitan de alguna manera, por eso supongo que las hemos creado, el acceso a, nos facilitan encontrar las cosas que buscamos más fácilmente, ¿no? Entonces, si mi novela está rodeada de novelas que también son de temas históricos y a lo mejor de amor, yo encantada de que esté ahí. Si es de histórica también, es decir, que al final depende mucho de lo que busque el lector, el sitio donde esté Uh ubicada una -huh. novela. No me voy a poner exquisita con Con el eso, ¿no? lugar Pero donde esté tú mi novela. cuando inicias el proceso de escritura de una novela, ¿tienes claro, digamos, el género que vas a tocar? ¿O luego el género a veces puede incluso cambiar durante el proceso de creación?
A ver, el género historia es difícil que cambie. Es decir, porque cuando tú te ubicas en una época histórica, en esa época histórica está. Luego sí que es Ujú, verdad que más allá de la época histórica en la que estás, puedes tocar un género u otro, ¿no? Porque puede ser histórica, policíaca o romance histórico, bueno, pues varias. ujú, En mi caso, con un destino propio, yo sí que tenía claro que quería que fuera una historia de amor, sinceramente. Sí que quería, en un primer momento lo tenía esto bastante claro. Lo que pasa es que mis historias de amor o mis historias románticas, por así decirlo, mm, siempre al final terminan siendo o discurriendo con otra serie de elementos alrededor, porque me ujú. interesa tanto la historia de amor como el ámbito o el entorno social Ajá. en el que se desarrollan, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso son un poco diferentes, pero vamos, que es una historia de amor, ¿no? Tampoco yo estoy encantada con que sea así. O sea, Claro, claro. Bueno, pues hace unos días, creo que fue la semana pasada, nos llegó Una pasión escrita, ¿no? Que es tu último libro. Tenemos ahí la portada en la mesa. Igual, yo creo que la fórmula me da la sensación que es parecido. Es una joven, no sé si decir rebelde. No sé si rebelde es el carácter de Victoria, que es el nombre de la protagonista, pero sí que es una joven que quiere cambiar, yo creo, la realidad en la que vive, ¿no? Ella es una muchacha que viene de Viena y llega a Madrid en el año 1879, si no me equivoco. Y el shock cultural que se encuentra cuando llega a Madrid es brutal, ¿no? Ese choque que se puede a lo mejor intuir o apreciar en esas primeras páginas del libro, marcan un poco también, digamos, ese carácter inconformista del personaje, ese carácter de batallar, de no dar por bueno lo que se encuentra, sino de intentar siempre cambiar las cosas. Bueno, yo creo que eso está en el carácter de cada uno, ¿no? Y sí que es verdad que tanto Micaela como Victoria son dos mujeres que a lo mejor no eran los prototipos de la época, porque eran las mujeres de aquella época eran mucho más convencionales, más tradicionales, eran mujeres más que aceptaban o acomodadas a la realidad que vivían, pero sí que es verdad que existían otra serie de mujeres que sí que peleaban un poco por una situación o una posición mejor de la que tenían en la sociedad. Es decir, yo he creado dos personajes ficticios, uno es Micaela y otro es Victoria, que tienen un carácter pues abierto, cada uno el suyo, Ujú, pero no diría tanto que son rebeldes porque quieren cambiar las cosas, sino simplemente lo que sí que quieren es encontrar o defender su sitio en la sociedad, ¿no? ujú, Que las dejen un poco desarrollarse como personas y en aquella época existían estas mujeres. Lo que yo defiendo en concreto en Una pasión escrita es que esas mujeres han pasado al olvido y que nadie se acuerda de ellas, nadie las conoce y sin embargo existían. Eran mujeres literatas que se dedicaban a escribir, escribían poesía, novelas, eran directoras de revistas en la prensa de la época, varias de ellas, y sin ujú. embargo nadie sabe cómo se llamaban ni quiénes eran, ¿no? Entonces, eso es lo que intento un poco reivindicar en esta novela. No, porque Victoria además, bueno, yo creo que la novela está ubicada en un momento apasionante de la historia de España, ¿no? Ese año 1879, que es el año que ve también nacer el Partido Socialista, es un momento eh, histórico animado. La verdad es que España se caracteriza por tener momentos históricos Sí. animados con cierta frecuencia, las cosas como son. Y en el 19 ni te cuento. Sí, sí, en el 19 era una cosa notable, efectivamente. Pero, por ejemplo, pues ella, hay un momento en el libro en el que ya, pues, claro, ella tiene una cierta vocación creativa, literaria, le gusta escribir, le gusta el mundo del periodismo, le gusta la literatura, y ella tiene que intentar hacerse ese hueco inicialmente firmando como si fuera un hombre, ¿no? Que es una constante de otras muchas autoras. Ha habido muchas autoras en la historia de la literatura, sobre todo en el siglo XIX, ya quizás a lo mejor en el siglo XX, poquito a poco habéis conseguido abriros vuestro hueco, pero en el siglo XIX era una práctica habitual que si
tú eras una mujer y querías publicar, tenías que ponerte bajo la etiqueta falsa de un hombre. Em, ¿Cuánto hay de ese personaje, perdón, o de ti en ese personaje, María? Es decir, cierto es que yo creo que la época que nos ha tocado vivir a nosotros, o que te ha tocado vivir a ti como mujer, es mejor que la que vive Victoria en el libro, pero ¿tú has trasladado en ella también a lo mejor algún problema o alguna, cómo diría yo, dificultad a la hora de desarrollar tu carrera profesional, que incluso si lo pensamos fríamente, teniendo en cuenta que estamos ya en el siglo XXI y que esto no tiene nada que ver con el momento en el que está ubicada la historia, ¿te has encontrado con eso, con algún problema y eso lo has podido trasladar luego a la novela o la novela ya es claramente una ficción y... A ver, Victoria tiene cosas mías, pero en concreto eso creo que no. O sea, yo lo que sí que quería era mostrar o denunciar la situación de estas mujeres. Ujú, Eh, Tiene rasgos y al dedicarse al tema de la escritura, obviamente sí que me siento en parte reflejada en ella, ¿no? Pero yo la verdad es que durante el tiempo que me he dedicado al periodismo, pues por fortuna tampoco he tenido demasiados problemas en el mundo del periodismo en temas de discriminación, ¿no? Como era el caso de las mujeres. ujú. La hay, ¿eh? Ojo, que no quiere decir Sí, sí. que no exista, ¿eh? Pero que en este punto sería falso o mentiría si dijera que Victoria tiene algún paralelismo mío con lo que fue su historia o el momento aquel que está viviendo en el siglo XIX. Ujú. Pero vamos, que la lucha de las mujeres y en concreto de este grupo de literatas, yo creo que se merece cualquier novela, seguro, vamos. Y más de una seguramente. Bueno, yo creo que la novela toca muchos temas, ¿no? Aparte un poco de esa lucha, como estás hablando tú, de la independencia de la mujer y de la autonomía, ¿no? Yo a veces comento cosas en casa que mis hijos me escuchan y me miran como, ¿no? Que a lo mejor aquí hace 50 años o 60, pues una mujer tenía que pedir permiso para votar o los matrimonios pactados o, en fin, a veces en alguna conversación surgen cosas así y me miran como diciendo, ¿qué estás contando? ¿Cómo es posible que...? ¿No? Entonces, es una época, desde luego, en la que yo creo que ser mujer no era fácil. No, evidentemente, yo creo que, más, como dirá el otro, más difícil sería ser mujer en el siglo XVI, pero yo creo que el siglo XIX tampoco fue un año ni fácil ni cómodo para la mujer, ¿no? No, era un Bueno, año, una fue un época más que... siglo, fue un siglo y Ujú, sobre todo una época porque ya a finales de siglo también, después de la República y cuando volvió la Restauración, digamos que volvimos un poco a los valores tradicionales, ¿no? De la sociedad con Cánovas en el poder. Entonces, fue una época, yo por lo menos desde mi punto de vista, muy dura para las mujeres, porque sobre todo para las que tenían inquietudes intelectuales, porque por un lado los hombres existía la creencia de que la mujer no tenía capacidad intelectual igual que la del hombre, es decir, las mujeres no sabían razonar y no sabían pensar. Entonces, cualquier mujer que se atreviera a discutir o a opinar sobre temas que no le concernían o los que ella no estaba a la altura, los hombres las criticaban. El reino de las mujeres era el reino de los sentimientos. Las ujú. mujeres tenían que sentir, dedicarse a su papel en el hogar, al amor, a enseñar valores, a la doctrina católica, es decir, tenían un papel muy vinculado al de cuidadora y al de esposa, madre, ese papel Abnegada. también, sí, un poco el papel que también la Iglesia Católica, que en aquel momento tenía muchísima influencia, quería que tuviera, ¿no? Mientras que los hombres dominaban el discurso, digamos, intelectual,
los círculos literarios. Y luego había un tema que también es muy curioso y es que los hombres ocupaban todos los espacios públicos, todos los ámbitos de poder y las mujeres estaban circunscritas a los espacios privados. Y en el momento en el que una mujer, léase las literatas, aspiraba a presentarse en esos espacios públicos, se la criticaba muchísimo porque se la consideraba mujer pública. Mujer pública que ya de por sí tiene una connotación muy negativa Sí, porque, sí. ¿verdad? Pues le llaman, es que esta mujer pretende ser una mujer pública porque quería más protagonismo del que le querían darle o porque quería emitir opiniones políticas, que también eso estaba fatal visto. Entonces, los cafés, por ejemplo, en aquel momento, al principio de la Restauración, tampoco las mujeres decentes debían ir a los cafés porque también eran espacios públicos. Entonces, realmente, para todas esas mujeres literatas o con inquietudes intelectuales, creativas, etcétera, tener que estar ocultándose, callando, firmando con un seudónimo masculino, reprimiendo sus opiniones, sinceramente me parece brutal para ellas. Ujú. Sí, la verdad es que debió ser algo complicado y bueno, es algo que me imagino que pues que los hombres nos va a costar o nos cuesta incluso a veces entender o asimilar, ¿no? Meternos en vuestra cabeza, meternos en vuestro corazón e intentar, bueno, pues sentir o imaginaros cómo podéis sentiros cuando se dan pues esas circunstancias que tú has comentado, que algunas de ellas a lo mejor ya están desterradas, pero hay otras muchas que hoy en día todavía pues hay que seguir peleando con ellas, ¿no? Sí. Ya has comentado antes que te atrae mucho el tema del periodismo, estudiaste periodismo. No sé qué plan estudiarías tú. Yo tengo que decir que el plan que estudié yo a mí me descorazonó mucho. Era el típico, yo siempre lo he comparado con la gente, digo, mira, digo, estudiar periodismo, digo, no sé ahora, digo, pero cuando yo lo estudié era como, al final sabías un poquito de muchas cosas, pero no sabías, no eras maestro de nada. Y entonces, pues sí, dabas historia, dabas economía, dabas derecho, dabas literatura, dabas relaciones internacionales, dabas política, dabas un montón de asignaturas, pero ninguna te especializaba. Yo que pensaba, digo, en cuarto, luego ya nada, ¿no? Es una cosa que no... Yo, la verdad es que ya no sé cómo vamos a desarrollar la entrevista, pero con el tema del periodismo yo estoy un poco desengañado. Pero bueno, a lo que íbamos, que a ti es un trabajo que desde luego es muy vistoso a nivel literario, desde luego yo creo que tiene mucho que imprimir. Y en el libro, bueno, pues queda un poco patente, digamos, esa doble cara que tiene el periodista, ¿no? El trabajo del periodista, ¿no? Por una parte, ese aspecto tan no, romántico, ¿no? El profesional que quiere destapar un escándalo, que quiere poner la información al alcance de todo el mundo, ¿no? Es a veces esa sensación de que es un Quijote batallando contra molinos, pero luego por otra parte también salen esas trampas que se hacen en periódicos, pues eso, escribir crónicas de algo que todavía no había sucedido o escribir un artículo de un libro que el tipo no se había leído. Pero ojo, que estas cosas tú las narras en la novela, pero yo estuve trabajando lo voy a decir, pues ya hace mucho y tampoco con esto creo que me vayan a meter en la cárcel. Yo estuve trabajando unos años en el diario Marca y esto yo lo he visto y lo he hecho. Es decir, no, escribe una crónica de este partido de fútbol y es que no escribe dos o tres. Unas si ganan, otras si empatan y otras si pierden, porque a lo mejor el partido acababa, claro, estoy hablando de los años 90, 91, 92. A lo mejor el partido acababa a las 11 de la noche. Había que escribir eso, imprimirlo, firmarlo, mandarlo Había que a cerrar, Pinto, no sé dónde cerrar. era. Entonces el cierre llegaba a las 7 y dice, no puede ser que acabe el partido a las 10 o a las 10:30 y tú te pongas a escribir. Entonces tienes que dejarla escrita, lo vas viendo y tienes tres preparadas y si gana tal, o sea, cosas de estas, decir que yo las he visto, las he hecho y me imagino, vamos, no sé si se seguirán haciendo o no, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves tú la imagen del periodista? O sea, en el libro aparecen varias figuras que están relacionadas con el mundo del periodismo, pero lo que es la figura del periodista actual, ¿tú crees que ha cambiado mucho con los periodistas que aparecen en tu novela? A ver, hombre, ha cambiado. Lo que pasa es que ahora mismo de los periodistas jóvenes que ya están en los medios a los veteranos, yo creo que también me imagino que habrá
una diferencia, ¿no? Yo pienso que con los periodistas veteranos, que también es de los que yo puedo hablar, ¿eh? Porque a lo mejor de Ujú, los jóvenes ahora mismo ya no sabría decirte. De los veteranos, no creo que haya tantísimas diferencias con aquellos periodistas decimonónicos o de principios del siglo XX que comenzaron en aquel periodismo un poco ya el más moderno, ¿eh? Porque el momento en el que arranca la novela es cuando está cambiando el periodismo que se hacía anteriormente más doctrinario a un periodismo de masas y más moderno. Entonces yo pienso que al final el periodismo ha ido evolucionando y hoy en día se hace un periodismo obviamente adaptado a la situación y a los medios tecnológicos en cada momento y en cada época y tal, pero la esencia, el querer contar historias, el querer buscar lo que es más de interés público para el ciudadano, bueno, pues yo creo que eso seguiría siendo lo mismo en los veteranos, por lo menos, en los jóvenes, yo creo que sí, porque eso ujú, siempre al final que le interesa a la gente es lo primero que quiere un periodista a la hora de cubrir noticias, ¿no? ujú. O sea, ¿tú entiendes que en el caso que los periodistas, digamos, tengan esa mala prensa, nunca mejor dicho, que a veces pueden tener en según qué sectores, puede ser injusta o no? O... Eh, si te vale de algo, en aquella época también los periodistas estaban un poco mal vistos, ¿eh? Porque Ajá, la gente, o sea, en realidad allí en aquella época los periodistas pertenecían a una élite de personas privilegiadas que eran los políticos, el poder ujú, económico y tal. Luego estaban los periodistas. Los periodistas en 1880, que es cuando está la novela, el periodismo que se hacía, que es el que te decía, es más doctrinario, los periódicos pertenecían a una persona que financiaba el periódico, era el dueño del periódico y tenía varios amigos o colaboradores o lo que sea, que eran hombres que tenían la vida resuelta, no necesitaban dinero, vivían de las rentas o lo que fuera, y entonces tenían por afición escribir y se dedicaban a escribir en los periódicos. No era su profesión, ujú, no eran personas que que se fueran ganan la ya vida. no se ganaban la vida de periodistas porque tampoco necesitaban ganarse la vida de periodistas, pertenecían un poco a la burguesía o a esos profesionales o rentistas, mejor dicho, que Ujú, se llamaban entonces, que, que podían permitirse el lujo de dedicarse a lo que más les gustaba, que era escribir y que seguramente lo hacían muy bien, sin necesidad de tener que depender de un sueldo que les podía pagar el dueño, que a su vez lo que pretendía era buscar influencia y ujú, proyección pública y política, ¿no? Con los periódicos que además estaban vinculados normalmente a partidos, etcétera, ¿no? Porque era un periodismo mucho más político y doctrinario. En el momento en el que Cuento empieza la novela es cuando hay este cambio de una prensa de ese tipo a una prensa que ya es un periodismo más volcado hacia los ciudadanos y además profesional. Empiezan los redactores que, por ejemplo, en el caso de Diego, arranca con una anécdota que es real, que ocurrió tal y como la cuento, que es que la redacción en pleno del Imparcial, que era el periódico más leído de aquella época, casi el más, bueno, más leído, el más importante, por así decirlo, porque ujú, estaba la correspondencia, que también era bastante leído. Toda la redacción del Imparcial, excepto dos periodistas, uno era Andrés Mellado y el otro era otro que ahora mismo no recuerdo el nombre, toda se va de la noche a la mañana y abandona el periódico para fundar otro periódico, que será El Liberal. Em, ¿Por qué quieren hacer esto? Bueno, primero porque quieren ser independientes y porque quieren ganar dinero y crean la primera, para fundar el periódico, crean la primera sociedad de redactores que es dueña del periódico, es decir, como una ujú, especie de cooperativa, hoy sería una especie sí. de cooperativa. Y esas personas lo que aspiran es a ganar dinero con el ejercicio del periodismo y quieren ser profesionales, empiezan ya a profesionalizar su trabajo en el periódico. Tanto ellos como el Imparcial, los dos ya empezarán, estos dos periódicos empezarán a trabajar ya con criterios profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que empieza un poco lo que es el periodismo moderno y es cierto que aquellas prácticas, malas prácticas que había de hacer
determinados chanchullos, también los veía muy mal porque se les vinculaba siempre con los políticos, que los políticos en aquel momento, dentro de lo que era la gente de la calle, estaban también muy mal vistos, había mucha desconfianza hacia ellos, porque al final llevaban un siglo entero peleándose los partidos, los políticos, y eso era un horror y la gente seguía muerta de hambre. Quiero decir, Y, ¿Y no piensas que esto que estás diciendo, que estás refiriéndote al año 1880, lo podríamos referir con matices, pero al momento actual nuestro y tampoco habría una gran diferencia? por supuesto, es que por eso me gusta tanto el Ujú. siglo XIX, por eso quería contar esta historia, porque aparte del tema de las mujeres literatas, según me iba documentando para contar la historia de la prensa, etcétera, es que veía paralelismos constantemente con la época actual. A mí todo me sonaba a actual. O sea, Ajá. era todo como si aquello lo pudiera trasladar Sí, vas a la época cambiando nombres actual. de periódico, vas cambiando nombres de políticos o de periodistas o de personajes y podría Efectivamente, tener un... en aquella época Madrid vivía un panorama político de partidos, un montón de partidos, una fragmentación política enorme y la mayoría de ellos a la izquierda, porque había muchísimos partidos en la izquierda. Luego la izquierda siempre estaba peleándose entre ellos. Era difícil ponerlos de acuerdo hasta que Sagasta creó el Partido Fusionista, que le costó Dios y ayuda Ajá. convencer a los republicanos, a los progresistas, a los de Ruiz Zorrilla, que estaban en el exilio, que eran casi casi revolucionarios. Les costó muchísimo ponerlos a todos de acuerdo en torno a la idea del partido fusionista, que lo que pretendían era sustituir a Cánovas, que era conservador en el poder, ¿no? Entonces es una época que me parece apasionante por lo que veo Ujú. del presente en el En pasado, ella, ¿no? ¿no? A mí una cosa que me descorazona mucho, ¿no? Tengo un club de lectura con unos amigos y bueno, cuando alguna vez hemos leído algún libro de alguna novela española de los años 20, de los años 30 o artículos, luego leímos uno de Julio Camba o también de uno de Josep Pla, en fin, libros que están escritos hace 70, 80, 100 años y me descorazona mucho leerlo y decir, jolín, es que este artículo podría llevar la fecha de hoy y nadie diría nada, esta historia que cuentan en este libro pasa hoy en día. O sea, si me descorazona mucho cuando veo que han pasado 100 años y digo, joder, si es que estamos igual, sino peor, ¿no? Que decir, con esto que estás hablando de decir, 1880, 2021, han pasado 140 años, ¿estamos mejor que hace 140 años? Hombre, estamos mejor en algunas cosas, no, eso no lo podemos Sí, negar, es sí, no, evidente. sí, No sí. podemos decir que ahora estemos peor que hace, pero en esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De la salud política, de la salud democrática, del, de la confianza con la que una persona puede acudir a un medio de comunicación, pues yo no sé si ha mejorado mucho la situación. O sea, tú pones una cadena de televisión o coges un periódico y ya sabes lo que vas a leer, salvo en algún periódico o en alguna cadena, algún verso libre que hay, porque todo el mundo los tiene, porque les interesa, yo creo, muy difícil encontrar. Y cuando alguien quiere hacer algo en la que no se encuentre con esa cortapisa, ¿no? O esa limitación del banco que es el socio mayoritario o no sé qué empresario que pone la pasta, pues surgen medios como, no me acuerdo ahora ¿no? El de Ignacio Escolar, en el que, bueno, al final es una especie de cooperativa en el que los periodistas ponen algo de dinero, piden cuotas a la gente para que la gente que crea en su proyecto participe, porque quieren sentirse, yo creo, libres de decir lo que tengan que decir en un momento a favor o en contra de quien sea, ¿no? Es decir, es que estamos replicando la misma situación. A mí eso de verdad me deprime mucho. Ver esto y digo, Bueno, pero es que vamos más allá. Es que Larra, Mariano José de Larra, tiene bueno, artículos que es sí, que dices, pero si es que estamos igual, sí, estamos sí, igual, de sí. verdad, ¿eh? Porque yo alguno lo he leído también para la novela, porque también es un referente, en aquella época era referente para muchos Uh -huh. periodistas. Y te lees algunos artículos que publicaba, el Vuelva usted mañana, o España es así, es decir, que tiene una serie de artículos que realmente yo creo que Sí, no, forma no hemos parte de cambiado. nuestra idiosincrasia como pueblo, ¿no? Tenemos esa identidad o esa cultura, al margen de que, por supuesto, el tema de la política, etcétera, esté ahí, pero hay un cierto siempre
tendencia a mirar hacia atrás a lo mejor o a resistirnos al cambio que siempre nos lleva un poco al mismo punto de partida, creo Mm. yo. Sí, sí, no está claro. Mira, yo, bueno, ahora con estas polémicas que hay al respecto de los políticos o los curas o los militares o el alcalde o la alcaldesa, en fin, la gente, en resumidas cuentas, que se ha vacunado sin tener que vacunarse, que se ha saltado la La lista, picaresca, la sabe picaresca. exactamente. Y no sé qué me decía el otro día, dice, es que a mí me parece alucinante. Digo, hombre, a ver, a mí me parece alucinante, digo, pero yo tengo que decirte que no me ha sorprendido para nada. O sea, decir, yo en el momento en el que me dicen, mm, primero hay que vacunar a estas personas, yo tengo claro que va a haber un porcentaje ridículo, porque si no fuera ridículo sería escandaloso, digo, va a haber un porcentaje de gente que va a encontrar la manera de saltarse ese protocolo. O sea, decir, yo lo daba por hecho y a mí, para mí, a lo mejor esto ya es triste hablar así, pero lo sorprendente hubiera sido que nadie hubiera intentado colarse para ponerse la vacuna. Es decir, ha pasado lo que yo pensaba que iba a pasar y estoy seguro que hay casos que no han salido a la luz, no van a salir todos, tampoco sean muchos, pero es eso que tú dices, ¿no? Esa idiosincrasia del pueblo español en el que tú dices, coño, es que pasan los años y hay algunas cosas que las puedes casi reubicar de Sí. estantería y no desentonan. Un poco triste. Bueno, Bueno, yo creo que la novela también, María, por hablar un poco de algo un poco más animado, es un homenaje a Madrid, ¿no? Es un homenaje a una ciudad que a lo mejor al principio, pues podemos pensar que no va a estar a la altura de las expectativas de la protagonista, pero yo creo que al final es un homenaje espectacular a una ciudad de la que tengo la impresión que estás enamorada, que es ujú. Madrid, y además que tocas todos los palos, o sea, tocas ese Madrid elegante, ese Madrid que aunque no tenga el cosmopolitismo que pueda tener Barcelona o Viena, de donde venía la protagonista, o París, pero también tiene sus círculos elegantes, sus círculos donde los burgueses y las clases altas se codean, pero luego también sale el Madrid canalla, ¿no? El Madrid de las tabernas, el Madrid de las tascas, en fin, ese Madrid oscuro en el que la protagonista, que lo quiere conocer también y que lo quiere experimentar, tiene que vestirse de hombre para poder hacerlo sin que le pongan el San Benito de mujer pública, ¿no? Pero es un homenaje, Efectivamente. yo creo, ¿no? Muy potente, muy cariñoso a la ciudad. Es la impresión que me ha dado a mí. Bueno, gracias. La verdad es que sí que le tengo mucho cariño a Madrid y lo que yo he pretendido no ha sido un homenaje consciente, ¿eh? O sea, yo lo que sí que me encontré cuando empecé con Quizá por esta eso historia, funciona, María, porque no ha sido consciente el homenaje. pues a lo mejor por eso funciona, pero cuando empecé a indagar para escribir la novela, lo que me encontré es muchísima información muy interesante de precisamente ese universo que había contenido en Madrid. Madrid era una ciudad que era provinciana, pero estaba muy viva y tenía unos contrastes brutales. Había una conflictividad no evidente, pero sí en sus calles, entre clases sociales. No era una conflictividad a lo mejor revolucionaria, pero sí que existía esa confrontación de la burguesía que tenía miedo de no vaya a ser que los obreros hay que cuidarlos, no vaya a ser que se nos revolucionen como ha ocurrido en la Comuna de París, ¿no? Es que es Sí, sí. verdad, es que ese debate, esa conversación que de hecho ocurre en una escena en el libro de un salón, esa es una conversación que está sacada de un estudio histórico de Madrid, que existía una preocupación en la alta burguesía y en la burguesía porque los pobres mejoraran un poco su forma de vida, porque la verdad es que vivían fatal en los barrios más populares de Madrid, no fuera a ser que se nos revolucionen y empiecen aquí a quitarnos nuestras Y, propiedades. y nos monten aquí una... Era eso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues en ese sentido, todo lo que son los temas de vivienda, que me parece también muy trasladable a la época actual, ¿no? Es El debate, que... la situación de la vivienda en Madrid en aquella época, que recibía tanto emigrante del campo a la ciudad en busca de trabajo, en Sí. busca de un futuro mejor, y se encontraban con que no había viviendas y los tenían que colocar en infraviviendas, que eran buhardillas húmedas, insalubres, o en sótanos, que no sé si qué era peor, si una cosa estar en los Ujú. cielos o estar en los infiernos, porque vamos, realmente ahí cogían todo tipo de enfermedades y había una mortalidad infantil brutal, porque es Ujú. que es normal, no había el saneamiento, también dejaba mucho que desear, el alcantarillado en esas zonas
ten en cuenta que además que Lavapiés está abajo de un terraplén, hay una cuesta, con lo cual caía todo para allá, ¿no? Entonces no había saneamiento en las casas individual, era todo agua va o por tuberías. Es decir, que realmente era una situación en la que vivían las clases populares bastante pésima y miserable, Ujú. y había un Madrid burgués, un Madrid elegante, que también se diferenciaban entre ellos, bueno, pues en cierto modo veían el ejemplo de la Comuna de París y de las noticias que les llegaban de otros sitios, y sí que tenían un poco de miedo a lo que les pudiera pasar, y de ahí salieron también el proyecto de viviendas sociales Ujú. de Concepción Arenal, los barrios que empezó a construir con su promotora benéfica, ¿no? Que eso también es real, o sea, todo lo Ujú. que cuento en la novela ocurrió realmente, y a mí era eso lo que me atraía de todo este Madrid, eh, que tenía tantísimas historias dentro de cada barrio, había muchas historias que me apetecía contar. Ahora que hablas eso de todas las historias en las que te has inspirado, ¿cómo es el proceso de escritura de una novela como esta? O sea, ¿cuál es tu flujo de trabajo? O sea, ¿cómo tú eres de estos escritores que tienen un mapa y ya saben lo que va a pasar en todo momento? ¿O vas improvisando sobre la marcha? En fin, ¿cómo es el día a día y luego el proyecto completo, digamos, de escribir y acabar una novela como esta? A ver, yo en general soy más bien de escribir sin tener nada organizado. O sea, sí que tengo en la cabeza una serie de hitos, por así decirlos, em, y hacia allá voy. Y luego por el camino, no sé, lo que puede ocurrir. Me lo voy encontrando, por así decirlo, ¿no? Con un destino propio ocurrió así, y lo que hice fue que según iba avanzando la historia, yo iba buscando documentación cuando necesitaba saber más de algún tema. Por ejemplo, el tema de los indianos, cuando empecé a pensar en la figura del protagonista, que es Héctor el indiano, pues empecé a documentarme o me documenté sobre todo el movimiento de los indianos, los matrimonios que hacían, lo que tenían en Cuba, los Mm. ingenios, etcétera, etcétera, y luego lo escribía. E igual con la educación, bueno, es decir, que según también iba viendo los temas que me pedía la trama o el argumento, pues también buscaba información. A veces, en ese proceso de informarme o de documentarme, encontraba ideas para poder aportarlas, o que la trama evolucionara hacia una idea que me parecía muy interesante también Ujú. recoger, ¿no? Pero digamos que tu proceso de documentación corre más o menos paralelo al proceso de escritura. En un Documentas destino en función de tus propio, necesidades. en un destino propio fue así. En una pasión escrita ha sido diferente, porque una pasión escrita he intentado ser una escritora más de guión, que no sé yo si, si es mejor o peor, ¿eh? Porque al final cada uno tiene su propio proceso creativo, ¿no? Y a lo mejor forzar algo no es lo mejor. En cualquier caso, yo sí que me había hecho un guión para ir un poco más centrada en la historia y Ujú. tal, y lo que sí que me dediqué 2 meses antes de empezar a escribir a documentarme de todo lo que ya sabía que quería escribir, porque como tenía el guión más o menos claro de lo que quería escribir, pues pude ir a la Facultad de Periodismo, a la biblioteca, y consultar todos los libros que quise. eh, Pude pasear por Madrid o consultar en la Hemeroteca Nacional, que tienen digitalizados todos los periódicos de todas las épocas que existieron, y los puedes consultar online, que eso es un lujo que no puedo agradecer lo suficiente. Es decir, que toda esa documentación la hice antes o en el caso, por ejemplo, de los Rothschild, que tenía en Madrid, visité lo que fue una de la oficina que tenían en Madrid, que era Casa Bauer, pues también la visité. No sé, palacetes que también hay en Madrid para la novela. Todo ese proceso lo hice antes de empezar. Y luego sí que es verdad que según iba escribiendo, también tenía que ir buscando para determinados temas, pues por ejemplo el tema de la vivienda surgió un poco sobre la marcha, y me pareció tan interesante que lo quise recoger, y encontré información que me parecía muy bonita incluirla, ¿no? Ujú. Sobre pues la construcción de viviendas sociales y todo ese discurso
que había en aquel momento entre los arquitectos, si había que construir viviendas para la clase popular dentro de las viviendas, es decir, en los mismos edificios que las clases altas o burguesas, o había que construirles barrios propios, alejados un poco de lo que eran los edificios. Ese debate estaba en aquella Lejos, lejos sociedad. de mí, ¿no? Sí, pero claro, el debate no querían que se reunieran o que confluyeran todos en un mismo barrio, porque eso podía dar pie a revoluciones, Claro. porque podían reunirse, podían hablar, podían compararse con el resto y entonces eso era muy peligroso, tampoco les convencía No había mucho. plan O bueno sea, para ellos, ¿no? no, 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 todo era malo. Entonces, bueno, pues las cosas se quedaban como estaban, bueno, pues alguna vez se arreglarían de alguna manera, ¿no? Ujú. Y bueno, pues el debate también de la salud con los médicos higienistas que defendían que había también que hacer un esfuerzo por instruir en medidas higiénicas y de salud a la población para que no hubiera esas epidemias, que luego también, si había una epidemia, llegaba a las clases de la burguesía, vamos a Claro. ver, que es que todo se contagia. Entonces, al final había también un pozo así de egoísmo al quererme mejorar las condiciones de las Ujú. clases populares. Cuando acabas un libro, María, ya te sabes el manuscrito acabado, ¿qué haces? ¿Lo corriges una vez, dos veces, lo das a lectores, lo corriges después de que los lectores te lo devuelvan? ¿Cómo es esa parte ya final de acabar el libro? Bueno, yo durante la escritura hay partes que también las mando antes a personas de confianza que me gusta que me digan un poco cómo lo ven. Ya, por a lo mejor el primer tercio o la primera mitad ya la mando, ¿no? Y en el caso de Una pasión escrita lo mandé a mi editora, que también ella estaba al tanto de cómo iba evolucionando la historia, ¿no? Y luego ya cuando terminé la novela, la mando a la editorial y ellos se encargan de leerla, de corregirla, etcétera. Hay veces, a mí lo que me gustaría, y es el ideal, pero no siempre es posible por razones obvias, es que dejar un tiempo entre que lo terminas y volver a leerlo, porque lo lees de una forma muy diferente, lo Ujú. lees con un poco de más de perspectiva y ves muchísimas más cosas que puedes arreglar. Pero bueno, en el caso de Una pasión escrita se lo he pasado a mis editoras y ellas lo leen con ojos nuevos y además con ojos profesionales, con lo cual Ujú. me puedo fiar totalmente de que van a decirme lo que esté bien o van a corregir lo que tengan que corregir Sí, o lo son que las sea. primeras interesadas. Sí. Ujú. Bueno, ya la última pregunta que te hago, no te quiero entretener más, María. Si Victoria aterrizara en esta España del año 2021, ¿tú qué crees que pensaría? ¿Se echaría las manos a la cabeza? ¿Querría volver al pasado? No sé. ¿Cómo reaccionaría ella No, si aterrizara aquí? yo creo que ella estaría feliz de estar en un momento en el que, a ver, eh, queda por hacer, pero las mujeres hemos avanzado mucho desde aquel siglo XIX, que, a ver, nos ha costado un siglo, casi, porque en el siglo XIX hasta durante todo el siglo XX, con todo lo que ocurrió, hasta que hemos empezado a ver realmente avances importantes en los derechos y en la igualdad entre hombres y mujeres, yo creo que ya casi casi nos podemos meter en el siglo XXI, ¿eh? Sí. No ha sido todo Ujú. tan rápido como podíamos esperar. Yo creo que Victoria estaría feliz de estar en este momento de la historia y ver que las mujeres ocupan, bueno, son las autoras, son escritoras, yo creo que publican más que los hombres. No tengo ninguna estadística, pero me da la sensación de que hay muchísimas escritoras que son muy reconocidas. Hay más lectoras que lectores, que eso sí que lo Sí. sé. Esa Y estadística sí que está clara, desde luego. esa está Esa es clarísima y contundente. además, efectivamente, y en aquel siglo XIX las mujeres tenían que leer a escondidas porque no solo estaba mal visto leer, sino que además había médicos que decían que era malo para la salud de las mujeres leer tanto y leer novelas, porque en serio, había un médico que se llama el señor Ángel Pulido, un médico higienista que decía que las novelas afectaban a la salud mental de las mujeres, que las sobreexcitaban y que les producía trastornos.
Entonces, que no había que dejar leer a las jovencitas porque eso era para ellas malo. Entonces, claro, hoy en día que tengamos esos porcentajes de mujeres lectoras y también autoras, escritoras, esa, digamos, creatividad femenina puesta al servicio también de la sociedad, pues cómo no iba a estar feliz Ujú. Victoria, ¿no? Se me ocurre ahora una última cosa. ¿Vamos a tener continuación con el libro? Porque Va a haber también una la tercera nota parte. de prensa, el libro, si lee la nota final, ahí que no queda claro si vamos a tener más aventuras de los Sí, protagonistas. va a haber una tercera parte no, una tercera entrega, digamos por así decirlo, una tercera novela, también ambientada en aquella época, pero en otro escenario totalmente diferente. Eh, la historia de Victoria y de Diego va a continuar porque no termina en Una pasión escrita y va a continuar en otro sitio, en este otro escenario, y lo único que habrá otros personajes, será otra situación, Ajá. etcétera, ¿no? Entonces sí que habrá una tercera parte y la verdad es que muy interesante porque también es otro momento histórico y un lugar que también es muy interesante, la Me verdad. estás poniendo el pastel ahí en la... ¿Ya estás manos a la obra? ¿Ya estás ahí dándole a la Sí, tecla? Bueno, bueno, estoy pues... empezando, porque también estoy como documentándome y tal, Ajá. el problema que tengo ahora es que estamos confinados, a ver, confinados entre comunidades, ¿no? En Sí, cierto, sí. este confinamiento perimetral que tenemos. Y la novela, la tercera se Necesitas desarrolla salir de Madrid, ¿no? No quieres se dar más pistas, desarrolla pero necesitas salir de Madrid. En Andalucía. Entonces, por favor, levanten ya las restricciones en cuanto se pueda. Vale, vale. Entonces, Bueno, en eso pues estamos. nada, María, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. A vosotros. Desearte lo mejor, ¿no? Con Una pasión escrita. Esperemos que funcione en las librerías, tanto por tu bien como por el nuestro, como por el de los editores, como funcionó la anterior. Y nada, pues a ver si mejoran las circunstancias sanitarias y a lo largo de este año pues puedes hacer alguna escapadita por Toledo, que ya sabes Yo que encantada, en esta estamos aquí al librería lado. tienes tu segunda casa. Fenomenal. Yo en cuanto se pueda hablamos y yo encantada. Muy bien. Pues lo dicho, muchas gracias, María. Y nada, a los amigos de Hoja Blanca, pues aquí hasta aquí hemos llegado con esta nueva entrega de las entrevistas pandémicas. ¿Cuándo será la siguiente? Eso no lo sabe nadie. Pasad buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.